¿Alguna duda con base en lo que yo he mencionado en el segmento anterior? No, profe, por el momento no, señor. No hay, ¿no? Ok, bien. Continuemos. Vamos a continuar entonces. Permítame, yo sigo compartiendo aquí la pantalla. Entonces sigamos nosotros acá. Les estaba planteando pues cómo entonces en ese formato de perfil del puesto, fíjense, hay una estructura en ese formato, en esa descripción del cargo en donde se desglosan la identificación del puesto, a qué unidad orgánica, qué denominación del cargo es, el nombre del puesto, su grupo ocupacional, la dependencia jerárquica lineal, dependencia jerárquica funcional no aplica o se aplica dependiendo, supervisión de personas, acá se coloca no o se coloca sí, ¿no? Pues porque estamos hablando de que la persona tiene algo de mando, algo de supervisión o no sobre otras personas, pero ahí se está especificando. Luego se habla de la misión del puesto, en donde pues, se coloca, atiende a los clientes que llegan de una forma en que las personas se sientan bien atendidas. Acuérdense que es una persona que trabaja en cajas, cobrando y atendiendo al cliente, ¿no? La cual genera un mayor porcentaje de ventas. Su trabajo lo tiene que realizar de una manera rápida, eficiente, pero con calidad. Porque mientras le toma su orden, ya le están sirviendo y él mismo le tiene que estar cobrando, ¿sí? Cada día hace un conteo de lo que se vendió y todo lo que ingresó a la caja. Entonces, ahí vemos nosotros cómo es esa misión del puesto. Y en las funciones del puesto, pues entonces tomar la orden de los clientes que recién llegan, le transfiere la orden a los productores, indicándoles detalladamente lo que el cliente está pidiendo, le dice al cliente el total de pagar, al final del día indica cuánto fue lo que vendió. Entonces, esas son las funciones del cargo para esta unidad orgánica, esta parte administrativa de finanzas en caja. Y acá eh, se, eh, se ve otro ejemplo de la información general en donde está auxiliar de bodega y almacén, reporta a, fíjense, es decir, quiénes son mis jefes inmediatos, cargos que reportan a ninguno, digamos que él está siempre haciendo reportes a un grupo de personas, a una persona en especial, de la dependencia administrativa y financiera, y el rol al que pertenece es táctico. Hay una misión o propósito del cargo y hay unas competencias con respecto a las características de la educación, técnico en conocimientos administrativos y sistemas, eso es lo requerido. La formación, conocimiento básico de Internet, Excel, legislación en servicios públicos, domiciliarios y demás normas de aplicación para atención al cliente. Digamos que ahí estamos hablando de que esa educación técnica debe tener algunos cursos adicionales que demuestren el conocimiento. Digamos que estos son habilidades duras que tiene la persona. Y la experiencia de un año, ¿no? Y las competencias genéricas y del rol están como mezclando un poco lo que son las competencias o habilidades blandas con las competencias o habilidades duras, ¿sí? Pero si hablamos de habilidades blandas, entonces es orientación a los resultados, innovación, adaptabilidad, todo eso son habilidades blandas. Es lo que de pronto ahorita está mucho más de moda en los procesos de selección, cuando se colocan las vacantes, entonces se colocan ese tipo de competencias blandas para que la gente sepa
si tiene o no esas características, si tiene esas aptitudes, ¿sí? En cuanto al conocimiento teórico, sí es más esa competencia dura. Es como esa parte en donde todo lo que yo estudié, es decir, todo lo que yo he recibido en mi formación técnica, tecnológica, profesional, ¿sí? Entonces ahí yo estoy diciendo que esa es una habilidad dura, porque es lo que yo recibí cuando yo estaba estudiando. Pero y vuelvo y mencionan con respecto al rol, al autocontrol, la comunicación y el pensamiento analítico. Eso también hace parte de habilidades blandas. Una persona que se comunique adecuadamente es importante, que tenga buena forma de expresarse verbalmente, que su comunicación sea totalmente asertiva, que tenga autocontrol, que no se deje presionar por las demás personas. Si estamos hablando con atención al cliente, a veces hay clientes que son bastante difíciles de manejar, entonces pues, esos conocimientos en cuanto a o esa habilidad de autocontrol, pues es muy importante en este caso. Que no se descuaderne y resulte pues dando puños a diestra y siniestra o gritando, entonces pues esa persona pues no nos va a servir. Y un pensamiento analítico pues tiene que ver pues con esa manera de cómo esta persona puede ver las cosas de una manera diferente, ven un poco más allá de lo que realmente es, ¿sí? Porque necesitamos que esta persona tenga como esas estrategias. Entonces aquí se habla de un nivel esperado mínimo y un nivel esperado o un grado esperado máximo. Entonces, entre más alto sea el grado esperado, pues seguramente la persona que va a ocupar el cargo, pues, o que pueda ocupar el cargo pueda ser seleccionado. Y aquí abajo están las condiciones ambientales de trabajo. Si esta persona va a trabajar bajo techo, si va a trabajar en mensajería, entonces se la pasa en la calle todo el tiempo, en su motocicleta, o si va a estar trabajando en un lugar que es bastante de difícil acceso, o un sitio en donde hay muchísimo helaje, una gran condiciones, una gran cantidad de condiciones ambientales del trabajo, ¿sí? Y esto, pues lógicamente, está relacionado con la parte de salud ocupacional, porque si es así, se requiere entonces que la persona entonces tenga los elementos de protección personal, ¿sí? Por eso se habla allí que factores de riesgo ergonómico, factores de riesgo físico, factores de riesgo locativo, factores de riesgo psicosocial, que todo eso tiene que ver con la salud ocupacional, con todos esos factores de riesgo que están inmersos en ese cargo. Entonces, cuando nosotros podemos y tenemos estos documentos de descripción y especificación del puesto, ponemos entonces a correr el proceso de reclutamiento, a traer todas las hojas de vida y empezamos a filtrar. El filtrar es seleccionar, ¿sí? Ahí estamos seleccionando, ¿sí? Esta sí, esta no, esta se cumple. Una de las cosas que uno evalúa cuando uno hace los procesos de selección, en el caso de uno como psicólogo, uno lo que evalúa es de que la hoja de vida no sea tan extensa. Realmente las personas que trabajan en procesos de selección necesitan hacer las cosas muy rápidas. A veces son procesos de selección masivos. Entonces, si llega una hoja de vida con una gran cantidad de hojas, ni siquiera la miran, ¿sí? Miran el número, es prácticamente un cuadernillo, pues ni siquiera lo miran. Entonces, hoy día, las hojas de vida están relacionadas con que sean bastante descriptivas, pero que sean muy concisas, ¿sí? Y en ese sentido también, cuando nosotros hablamos de este análisis, de esta descripción del puesto, estamos haciendo referencia a que vamos a mirar qué decisiones tomamos con respecto a la parte salarial, al sueldo, ¿sí? Dependiendo de la formación, de la preparación en conocimientos, si conoce 1, 2, 3 idiomas, si tiene maestría, doctorado, si tiene especialización, si tiene un técnico,
¿Dónde está ubicado a nivel de ese conocimiento? ¿Qué tipo de conocimientos adicionales tiene esta persona? Entonces, con base en eso, pues entonces le podemos asignar esa carga, perdón, esa escala salarial está así como puesta para ese tipo de cargos, ¿no? De puestos de trabajo. Y también, pues como todo el mundo no sale aprendido, no llega aprendido, entonces sabemos de que esta persona tiene A, B, C características que son muy buenas para el cargo, pero le falta esto, pero yo no lo quiero dejar ir. Entonces, venga, tiene A, B, C, que es muy bueno, ¿sí? Pero le falta el D. Entonces, por eso se necesita hacer como ese requisito de capacitación. Necesitamos colocar eh, eh, al 100% a este personaje que va a entrar a trabajar o que entró a trabajar con nuestra empresa. Entonces, esta persona tiene esto y esto y esto, ¿sí? Y fácilmente nos puede ayudar más, nos puede ayudar mucho más cuando lo capacitamos en lo que le hace falta. Entonces, eso es algo muy importante tener en cuenta esos requisitos de capacitación. Pero eso nos lo ayuda a entender el análisis del puesto, porque necesitamos ciertas habilidades, pero no las tiene. Pero entonces vamos a capacitar. No es un problema, no es que tengamos que volver a seleccionar a alguien o a seguir en el proceso. No, esta persona con un poco más de capacitación, haciéndole un proceso de inducción interesante, también nos va a ayudar enormemente. Luego, hay que tener en cuenta algo muy importante y es que para que nosotros hagamos de una manera adecuada el análisis del cargo, entonces lo que tenemos que utilizar siempre son estos verbos que se pueden emplear para la descripción de cargo. Y ténganlo muy en cuenta, muchachos, porque esto es importantísimo para cuando ustedes están creando su empresa y hagan su análisis del cargo, ¿sí? Y fíjense que estamos hablando de que se emplean verbos a nivel directivo, a nivel de mandos medios y a nivel técnico operativo. Entonces, ¿qué pasa con esto? A veces nosotros, si nosotros vemos por acá, por ejemplo, verificar, también está en mandos medios, el verificar, y también está en técnicos y operativos, verificar. Pero hay algunos que sí son definitivamente específicos para los directivos. Autorizar, un directivo autoriza. Acá lo que hace es auditar, no autoriza, y acá tampoco autoriza. Entonces, fíjense que de acuerdo al cargo, de acuerdo al puesto, de acuerdo al nivel jerárquico del puesto, vamos a emplear esos verbos para poder hacer un muy buen análisis. Porque estos verbos son los que yo utilizo para hacer la descripción del cargo. Requisitos. Necesitamos una persona que tenga experiencia en la autorización o que tenga experiencia en negociación, que sea capaz de persuadir. Bueno, entonces, realmente lo que hacemos nosotros es tener en cuenta cómo estamos ubicando los diferentes verbos según el cargo. Y eso era lo que yo les estaba planteando. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan ustedes para el lunes también? Bueno, por ahora lo que tienen que llevar es lo que yo les dije ayer, pero luego de la actividad que vamos a desarrollar, o no sé si empecemos primero con esto, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es, lo vamos a hacer individual, pues porque de pronto, como no podemos trabajar en grupo por aquello de la pandemia y el distanciamiento social, entonces lo haremos de una manera individual. Pero lo que yo quiero es que ustedes lleguen al salón de clase el lunes eh, con una descripción de puesto ya realizada. Entonces, les sugiero, si quieren, tomar algunos de estos, porque ustedes quieren hacerlo de otro cargo, ¿sí? Pues entonces, si yo elegí jefe de recursos humanos, jefe de mercadeo, entonces yo me voy a centrar a coger esos dos cargos
y los voy a analizar y vamos a tener en cuenta todo lo que hemos hablado hasta hoy. ¿Sí? Entonces vamos a elaborar una descripción del puesto con 2 cargos. Cada persona, por favor, va a seleccionar 2 cargos y los va a describir, va a hacer la elaboración de esa descripción del puesto. Escoger un cargo según el organigrama que les he presentado, implementando en cualquier formato de los analizados, los 2 que yo les comenté. ¿Sí? O si ustedes tienen algún otro, pero que realmente cumpla con lo que exige la normatividad, lo pueden hacer. Pero eso es para el lunes, por favor. De pronto comenzamos con esto y terminamos con la actividad, ahí miramos. Sí, pero eso es lo que yo quiero que hagamos. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles con respecto a este análisis del cargo. Ahora, permítanme, por favor, voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir, espero que si lo tengo aquí a la mano. No. Vamos a ver este video. Que nos ubica también en ese análisis del puesto. Miremos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Gracias. Recuerden, por favor, que si yo les hago alguna pregunta, pues me gustaría mucho que respondieran, porque pues, no sé si me están escuchando o no. Listo. Entonces vamos a comenzar con estos videos. También porque es una herramienta que nos permitirá identificar aspectos a mejorar dentro de los cargos o puestos de trabajo de nuestra organización y con ello aumentar la productividad de nuestra empresa. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que es un puesto de trabajo o lo que es un cargo. Se define puesto de trabajo al conjunto de tareas y responsabilidades que se le asignan a una persona y que desempeña dentro de una organización. Algunos autores definen puesto de trabajo y cargo como sinónimos. Otros, por su parte, dicen que un puesto de trabajo es el lugar donde se realizan las actividades o las responsabilidades de un cargo. Para este análisis, es decir, para esta explicación de este video, tomaremos que puesto de trabajo y cargo serán, digamos, sinónimos, serán lo mismo. Teniendo claro entonces lo que es un puesto de trabajo, entonces definamos lo que es el análisis de puesto de trabajo y es el proceso de estudio, investigación e identificación de todos los componentes del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones hasta el establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución satisfactoria. Para realizar un análisis de puesto de trabajo debemos entonces realizarnos las siguientes preguntas. ¿Qué hace el puesto de trabajo? ¿Por qué se hace este puesto de trabajo? O sea, ¿cuál es el fin o cuál es, digamos, la necesidad que se tiene para que se haga este puesto de trabajo? ¿Cómo se realiza? ¿Con qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿En qué condiciones se hace? ¿Y qué responsabilidades implica? Un buen análisis de puesto de trabajo debe responder cada una de estas preguntas. Hay unas claves para realizar un análisis de puesto de trabajo. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que se analiza un puesto en concreto, no un puesto estándar. Es decir, si tenemos varios puestos, supongamos diferentes tipos de secretarias, entonces se realiza el análisis a un puesto en concreto, es decir, digamos, el puesto de secretaria de gerencia, porque este análisis va a ser diferente o este cargo en sí va a ser diferente al cargo de una secretaria, digamos, de recepción. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de análisis se realiza a puestos en concreto. Se analiza el puesto, no al ocupante. Es decir, vamos a realizar el análisis
a las actividades que debe desempeñar el ocupante del puesto de trabajo. No vamos a analizar la persona que ocupa el puesto en la actualidad. Se analiza bajo la hipótesis del normal desempeño, es decir, ingresamos al análisis o hacemos un análisis teniendo como hipótesis que el desempeño que observamos es el desempeño normal de las funciones del puesto de trabajo y se realiza en un momento determinado, dado pues que este tipo de análisis, digamos que cada vez debe irse actualizando de acuerdo a las necesidades de la empresa. ¿Qué función tiene entonces el análisis de puesto de trabajo? Entonces, un análisis de puesto de trabajo nos va a servir para la planificación de los recursos humanos, para el reclutamiento de personal, para la selección de dicho personal, porque vamos a identificar cuáles son las necesidades que debe tener el ocupante de un puesto de trabajo y con ello entonces realizar una planificación de reclutamiento y selección de personal. También podemos o nos va a servir para identificar la formación que debe tener la persona que desempeñe un cargo como tal. Nos va a permitir más adelante la valoración de puestos que pueden observarse cómo se realiza en los videos que tenemos también montados en nuestro canal. También nos va a servir para la realización de evaluaciones de desempeño y rendimiento, para evaluaciones del potencial, para planes de carrera. Digamos que también nos va a servir porque para la parte de salud ocupacional y seguridad industrial, porque nos va a permitir ver las condiciones ambientales y condiciones del área de trabajo donde se desempeñan un cargo específico. Nos va a permitir también para los diseños de puestos, para el diseño organizacional y para la orientación y consejo profesional. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de un análisis de puesto de trabajo? Entonces, lo primero es, digamos, identificar los datos del puesto o datos que nos va a permitir, digamos, hacer una identificación del cargo que se está analizando. Se incluyen entonces datos necesarios para localizar correcta y exactamente el puesto de trabajo dentro de la compañía. ¿Qué datos incluimos en este ítem? Entonces, el nombre del puesto o el nombre del cargo, el código si la empresa maneja un sistema de codificación de cargos, la unidad o departamento al que pertenece el cargo que se está analizando, la sección donde se realiza la tarea o las actividades. Digamos que muchas veces la unidad a la que pertenece el cargo es una, mientras que la sección donde realiza la actividad es otra. El número de puestos existentes iguales, o sea, cuántos cargos exactamente hay de los mismos, es decir, cuántos operarios de turno hay en la empresa, cuántos operarios de maquinado hay en la empresa, cuántas secretarias de gerencia hay en la empresa y así sucesivamente. ¿Cuál es el cargo del jefe inmediato? Se debe obviamente entonces plasmar la fecha de la realización del análisis, el analista que lo realizó y quién aprobó el análisis como tal. Una vez con los datos de identificación, entonces también lo que se debe construir es un organigrama. En él se representa el entorno organizativo próximo al puesto de trabajo, es decir, se hace un organigrama de cargos como tal, donde se ven los puestos inmediatamente superior al puesto que se está analizando, los puestos subordinados, es decir, quienes dependen del cargo que se está analizando, y los puestos colaterales. Una vez tenido estos aspectos, con lo que se continúa es con la descripción del puesto. En este ítem se define el objetivo o finalidad básica del puesto de trabajo en función de su contribución a los resultados de la organización. Este ítem entonces va a responder a la pregunta de por qué y para qué existe el puesto en la organización. Tomemos un ejemplo. Digamos que estamos analizando el cargo de responsable de marketing y publicidad. Entonces,
para definir la descripción del puesto. Entonces, digamos que como ejemplo, este cargo tiene la función de crear e implementar las estrategias necesarias de marketing y publicidad que permitan fortalecer la difusión y la imagen corporativa de la organización. En esta descripción se está entonces enfocando en el por qué y en el para qué existe ese cargo dentro de la empresa. Luego de tener el detalle, ahora vamos a las funciones del puesto. Acá se deben entonces definir las funciones, tareas y actividades incluidas en el puesto de trabajo, es decir, cuáles son las actividades que debe realizar la persona que desempeña este cargo para cumplir con ese porqué y ese para qué que se definió anteriormente. Continuando con el ejemplo, entonces para el responsable de marketing, para poder desempeñar lo que ya habíamos detallado, para lo que fue creado su cargo, entonces debe orientar las decisiones estratégicas de la dirección, detectando las tendencias, evolución, oportunidades y riesgos de mercado, y debe reforzar la imagen y el posicionamiento de la organización y favorecer la implementación de los objetivos, apoyando la gestión de venta. Y así sucesivamente se definen otras funciones del cargo. Esto se debe realizar entonces con cada una de las o de los puestos de trabajo que se está analizando. Esto debe quedar muy claro, dado que es, digamos, uno de los aspectos más importantes dentro del análisis de puesto de trabajo. El siguiente ítem a identificar es las máquinas y herramientas utilizadas. Entonces se especifican las máquinas, herramientas y materiales que el ocupante del puesto de trabajo realiza para sus funciones. Entonces, si es, digamos, el puesto de un mensajero, entonces se identifica pues como maquinaria, digamos, su vehículo en el que hace sus actividades. Si es, por ejemplo, una secretaria, entonces el material de oficina que necesita para desempeñar sus funciones, computador, teléfono, etcétera, y así sucesivamente con cada uno de los cargos que se está analizando. El siguiente ítem que debe tener un buen análisis de puesto de trabajo es la formación exigida por el puesto. Entonces, acá hay que hacer la claridad, es la formación exigida por el puesto, no la formación que tiene la persona que actualmente está desempeñando el cargo. Entonces se debe incluir los conocimientos mínimos requeridos para el correcto desempeño del puesto. ¿Cuál es la formación académica necesaria para desempeñar el cargo? Si es tecnología, si es una técnica, si es una educación profesional, si necesita un posgrado, etcétera. ¿Cuáles conocimientos específicos debe tener? Entonces, si es, por ejemplo, un mesero o algo así, entonces conocimientos en manipulación de alimentos, en servicio al cliente y así sucesivamente. ¿Y qué formación permanente debe tener? O sea, que si es un cargo que exige, digamos, conocimientos que se deben estar actualizando periódicamente. También junto a la formación entonces va la experiencia necesaria para el puesto de trabajo. Lo mismo que en el anterior, se debe especificar la experiencia necesaria para desempeñar el trabajo, más no la que tiene actualmente la persona que desempeña el trabajo. Se debe entonces detallar el tipo de experiencia y el mínimo de tiempo requerido que debe tener una persona con la formación académica y con los conocimientos específicos explicados en el ítem anterior para poder aplicar el puesto de trabajo. El siguiente ítem a analizar es el tiempo de adaptación y es, digamos, el tiempo mínimo que se precisa para estar ocupando el puesto de trabajo, teniendo en cuenta la formación, los conocimientos específicos y la experiencia requerida para poder desempeñarlo de manera autónoma. Es decir, cuánto es el tiempo estimado que una persona nueva con un conocimiento y con una experiencia debe tomar para que, digamos, realice sus funciones de manera autónoma y de manera, digamos, eficiente como tal. Otro ítem a analizar son las responsabilidades que tiene el cargo. Entonces, responsabilidades como qué, responsabilidades sobre personas, es decir, si tiene personas a cargo,
responsabilidades económicas, si maneja dinero, si maneja bienes, por ejemplo, sobre seguridad de otros o qué consecuencias sobre actuaciones defectuosas. Entonces, digamos que todo este tipo de responsabilidades también deben quedar claras dentro del análisis del cargo que se está analizando. Junto a ello va lo que es la toma de decisiones, entonces se debe especificar el tipo de decisiones que el ocupante del puesto de trabajo puede tomar sin consultar y aquellas que debe proponer para la consecución de los objetivos y resultados del puesto. Acá entonces se ve el nivel de decisión que tiene el cargo o se detalla si es un cargo que es meramente operativo y que, digamos, las decisiones deben ser consultadas y con quién deben ser consultadas, ¿sí? Si es con su jefe o con supervisor de área, etcétera. Junto a este toma de decisiones está entonces lo que es la supervisión o control recibido. Entonces se debe definir qué tipo de supervisión tiene el cargo, si es una supervisión funcional, decir de sus funciones, es la que realiza su jefe o un supervisor, y si también tiene algún tipo de supervisión orgánica. Por ejemplo, si hay algún ente externo que lo esté supervisando, por ejemplo, algo así como una contraloría, una procuraduría, etcétera. El grado de autonomía que tiene el ocupante para actuar, eso está muy, digamos, ligado a la parte que vimos anteriormente de toma de decisiones y el grado de consulta que requiere la ejecución de las funciones y tareas. Con esto vamos también a la parte de solución de problemas. Entonces acá digamos que se plantean aquellos problemas que se presentan en el desempeño del puesto de trabajo y así como la forma de solucionarlos. Por ejemplo, entonces, si estamos analizando el cargo de un mesero, entonces digamos que un problema puede ser que el cliente no le guste, digamos, el plato que se le presentó. Entonces, digamos que acá se define entonces qué debe hacer el mesero en el caso de que el cliente muestre una inconformidad con el plato y cómo debe dar solución a este. Y si debe entonces, digamos, tomar o llamar, digamos que a la supervisión entonces del jefe inmediato para que haga la solución del problema o si él tiene algún tipo de autonomía. Todo esto debe quedar entonces cuando se realiza, digamos, la solución de problemas. Entonces se identifican los posibles problemas que se pueden encontrar para el desempeño del cargo y cuáles podrían ser, digamos, las diferentes alternativas que tiene la persona para darle solución a estos problemas. Adicionalmente, entonces también digamos que se debe identificar las relaciones que tiene un cargo con otros. Entonces se detallan todas las relaciones que el ocupante del puesto de trabajo debe mantener con otros puestos, departamentos, áreas, etcétera, tanto dentro como fuera de la organización para el correcto desempeño del puesto, incluyendo su finalidad y frecuencia. Entonces, si es el cargo de un vendedor, entonces con quién tiene, digamos, relaciones internas o externas con, digamos, con la gente de producción, con la gente con los clientes, por ejemplo, con su jefe directo y así sucesivamente. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las condiciones del puesto de trabajo. Esta incluye la información relacionada con las condiciones que se realiza el trabajo, tanto respecto a los esfuerzos requeridos y a los riesgos a los cuales está expuesto el ocupante del puesto, como el ambiente físico en el que se desempeña y todo lo demás. Finalmente se incluyen cualquier otra información relevante del puesto de trabajo que no haya sido incluida en ninguno de los apartados anteriores y para esto se hace entonces un ítem de observaciones finales. Bueno, quiero preguntarles si tienen alguna duda. Hola Jesús. Eh, quiero preguntarles si tienen alguna duda con respecto al tema que hemos venido trabajando, por favor. No, señor. ¿Algún comentario que quieran hacer ustedes, por favor? ¿Algún aporte que quieran hacer también? No, profe, pues digamos lo que no son como dudas, es digamos lo que
seguir como el protocolo o lineamiento que se tiene establecido según pues la empresa y pues, los perfiles, digamos, de los cargos, cómo se debe manejar todo ese proceso. Entonces, digamos que no, pensaría que no es complicado. Sí, miremos, por ejemplo, permítanme, miremos este formato de perfil de cargo 1, permítanme, ya se los muestro. A ver si alcanzamos a verlo antes de que nos saque. Por lo menos lo vamos a dejar listo para... Aquí es un formato de perfil del cargo, que es lo que de pronto nos estaban explicando allí y que yo les estaba también dando la información. Fíjense que se tiene que establecer la fecha, la sede, identificación del cargo, denominación, código, nivel, asignación salarial, dependencia, objeto general del cargo. Acuérdense de los verbos que se han de utilizar. Y acá está... Profe, yo tengo una consulta. Ahorita que usted termine, me permite, por favor. Sí, no hay problema. Si no alcanzamos ahorita en este corte, lo haces en la siguiente, ¿bueno? De acuerdo, profe. Entonces, mire, aquí estamos hablando de los requisitos mínimos, formación académica, experiencia laboral, y eso se tiene que especificar muy claramente. Descripción de las funciones. ¿Sí? Funciones. Periodicidad y tipo. Mira, acá vamos a mirar. Periodicidad ocasional, diaria, mensual, trimestral. Vamos a colocar si es O, si es D, si es M, si es trimestral. Y tipo ejecución, tipo de función, ejecución, análisis, dirección y control. Entonces, acá colocamos la función y lo va a colocar ocasional, diaria, mensual y trimestral. Y esa es de tipo de ejecución, es de tipo de análisis, es de tipo de dirección o es de tipo de control. Luego hablamos nosotros de las competencias. Fíjense que acá estamos hablando de habilidades blandas, porque estamos hablando de la adaptación, del ámbito profesional, del aprendizaje, y lo que hacemos nosotros es ubicarlo dentro de un alto nivel, un nivel medio